Realmente pensé que esa parte de mi vida había terminado. ¿Sabes? Amor, romance, mariposas en el estómago. Todas estas eran cosas que guardaba en una pequeña caja cuando mis hijos aún eran pequeños y apenas tenía tiempo para mí. Luego llegaron los nietos y me lancé de cabeza a ese papel de abuela actual, la que siempre hace pasteles, los lleva al colegio, juega en el suelo del salón. Me gustó, me llenó, pero en el fondo, había un vacío del que no hablaba con nadie. Era una soledad silenciosa que aparecía al final del día, cuando la casa ya estaba en silencio. Me dije a mí misma que todo estaba bien, que no necesitaba a nadie más. Hasta ese sábado, un sábado cualquiera, en una fiesta infantil tonta, mi nieto estaba emocionado porque su mejor amigo de la escuela vendría a celebrar su cumpleaños en casa. Llegaron a la hora señalada y con él vino su abuelo. Recuerdo hasta el día de hoy que estaba en la cocina terminando de ordenar los bocadillos cuando escuché que se abría la puerta. Respondí por cortesía, no, y me encontré cara a cara con ese señor. Nada extraordinario, pero tenía una mirada tranquila en los ojos, una manera relajada de estar en el entorno, como si no tuviera prisa por nada. Él sonrió, le devolví la sonrisa y ahí empezó todo. Al principio solo intercambiábamos esas frases básicas. Hola, ¿cómo estás? Tu nieto habla mucho de ti, esas cosas. Pero después de un tiempo, la conversación empezó a fluir. Descubrimos que los dos nietos eran muy parecidos y que nosotros también. Él había criado a sus hijos solo, igual que yo. Había perdido a su esposa joven y aprendió a salir adelante lo mejor que pudo. La conversación ese día fue natural, nada forzada. Nos sentamos en el sofá mientras los niños corrían por la habitación y comenzamos a hablar sobre la vida, pero no de una manera melancólica, ¿sabes? Fue más como encontrar a alguien que entiende lo que has pasado sin tener que explicar demasiado. Me encontré riéndome de sus historias y contando las mías con una ligereza que no había sentido en mucho tiempo. Antes de darme cuenta, habían pasado más de 2 horas y la fiesta casi había terminado. Se despidió con un largo apretón de manos y, antes de irse, dijo: fue un placer hablar contigo, espero que nos volvamos a ver. No soy alguien que se deje engañar fácilmente, he vivido lo suficiente para saber separar la amabilidad de la intención, pero en ese momento, había algo diferente, un calor en el pecho, un estúpido deseo de volver a verlo. Al día siguiente, mi nieto llegó a casa de la escuela con una pequeña nota, era de su nieto. Algo como: mi abuelo me preguntó si quería tomar un café con él el sábado. Me reí. Por supuesto, ¿qué hombre envía un mensaje a través de su nieto? Pero pensé que era lindo, y acepté. El sábado me recogió en coche. Algo sencillo. Un coche viejo, limpio, con un toque de lavanda. Fuimos a una panadería cerca de la plaza, de esas tradicionales, con pan tostado de verdad y café recién hecho. La conversación fluyó nuevamente. Y esta vez, hablamos de todo, de nuestros miedos, de nuestros hijos, de cuando nos sentimos más solos y de los buenos momentos también. Me sentí segura con él, como no me había sentido con nadie en mucho tiempo. No hubo un juego de quién manda ni esa prisa por impresionar. Era simplemente luz. A partir de ese sábado empezamos a reunirnos con más frecuencia. Nada importante, un paseo por aquí, un café por allá. A veces llegaba a casa solo para dejar un poco de pan con queso que él mismo hacía. Y mira, se lo tomó en serio. Dijo que era la receta de su madre y se aseguró de prepararla perfectamente. Me pareció encantador este cuidado. De esta manera demostraba interés sin invadir mi espacio. Poco a poco se fue convirtiendo en parte de mi rutina. Me envió mensajes de buenos días, me preguntó si necesitaba algo del mercado, recordó los nombres de mis plantas e incluso el día que iba a llevar a mi nieto al médico.
Todo fue tan natural que ni siquiera me di cuenta de que empecé a extrañarlo cuando pasó un día sin decir nada. Hubo un día específico que realmente me marcó. Estaba saliendo de la clase de AQAGYM. Sí, lo hago. No se rían, y sonó mi celular. Era él, preguntándome si quería pasar por la plaza antes de ir a casa. Estuve de acuerdo. Nos sentamos en un banco debajo de un árbol enorme, uno de esos muy viejos, y nos quedamos allí. Él tomó mi mano, así de simple, no pidió permiso, pero tampoco obligó a nada. Fue ese toque suave y respetuoso que al mismo tiempo lo decía todo. Sentí mariposas en el estómago que no había sentido desde, no sé, mis 30, y ahí fue cuando lo comprendí. Estaba enamorado, en verdad, para un hombre que conocí por casualidad, en una fiesta infantil, y que, sin hacer ruido, estaba allí, todos los días, demostrándome que aún había tiempo. Después de aquel día en la plaza, las cosas empezaron a cambiar entre nosotros, no drásticamente, pero se podía sentir. Empezó a mirarme de otra manera, con más intensidad, más atención. Y me encontré a mí misma vistiéndome más elegante para salir, eligiendo una mejor blusa, poniéndome un poco de lápiz labial solo para ir a la panadería con él. Un amigo mío incluso comentó: tienes un brillo en tu cara que no he visto en mucho tiempo. Y era verdad, me sentí viva, no solo en sentido físico sino también emocional. Por primera vez en años, alguien me miró como mujer, y no solo como madre o abuela. Fue raro, pero bueno, y a mí también me asustó. Miedo a engañarme, a que me hagan daño, a que todo termine de la nada, pero aún así, me dejé llevar. Hubo una vez que fuimos juntos al supermercado del barrio, ese pequeño donde todos se conocen. Se encargó de tomar el carrito y esperarme en cada pasillo, como si se tratara de una verdadera cita de pareja. El cajero incluso comentó: ustedes dos son tan lindos juntos. Me sentí avergonzado, pero él simplemente sonrió y dijo: nos llevamos bien, ¿verdad? Eso me destrozó por dentro. No se trataba de grandes gestos, regalos o cenas elegantes. Se trataba de que alguien estuviera ahí, a tu lado, viéndote, escuchándote, incluso compartiendo una ida al supermercado. Y, mira, después de toda una vida luchando en solitario, estar acompañado en un simple viaje de compras un sábado se ha convertido en un lujo que nunca supe que deseaba tanto. En aquel momento todavía no le habíamos puesto ninguna etiqueta. Ni siquiera fue necesario, fue como si nos hubiéramos conocido antes, en otra vida. No sé que suena tonto decir esto, pero era una sensación familiar, ¿sabes? Desde casa, y me sentí en paz. No había esa ansiedad de ¿responderá? ¿O realmente le gusto? Todo fue claro, directo, sincero. Él me decía cuando me extrañaba, me enviaba una foto de la flor que veía en el camino solo porque pensaba que me gustaría y recordaba mis historias con cuidado. Una vez mencioné que me gustaba un tipo específico de mermelada de guayaba que mi madre solía hacer cuando era pequeña. La semana siguiente regresó con una versión casera, diciendo que había intentado imitar la receta basándose en lo que le había descrito. Eso me conmovió de una manera que ni siquiera puedo explicar. Por supuesto, no todo fue color de rosa. Hubo un día en que se volvió extraño, algo tranquilo. Salimos a caminar como de costumbre, pero él estaba distraído. Le pregunté si todo estaba bien y él simplemente respondió: está solo en mi cabeza, nada grave. Lo respeté, pero siguió machacándome. Más tarde me enteré de que era la fecha en que murió su esposa. No sabía qué hacer, si debía sacar el tema o no. Terminé enviándole un mensaje simplemente diciéndole que podía contar conmigo para cualquier cosa. Al día siguiente me llamó. Me dio las gracias y me dijo que hacía mucho tiempo que no se sentía tan bien recibido por alguien. Fue entonces cuando entendí, no era la única que tenía miedo de volver a sentir todo eso. Él también lo era, y eso nos acercó aún más. Con el tiempo,
Nuestras reuniones se convirtieron en parte de nuestra rutina. A veces él venía a mi casa a tomar un café por la tarde. Otras veces yo iba a su apartamento, que era pequeño pero muy organizado. Siempre tenía música instrumental sonando suavemente y tenía un viejo reloj de pared que hacía un tic-tac todo el tiempo. Me pareció gracioso como todo en él era tranquilo, metódico, casi como si hubiera encontrado una forma de ralentizar el mundo, y estar con él también me hizo eso, me hizo perder el ritmo, me hizo prestar atención a las cosas simples. Un día, nos sentamos en su porche durante más de 2 horas simplemente observando el movimiento en la calle, sin decir mucho. Fue una de las tardes más agradables que he pasado, y es curioso cómo el silencio con la persona adecuada no te molesta. Al contrario, le da la bienvenida. Una de las cosas que más me conmovió fue el modo en que trataba a su nieto, siempre con paciencia, cariño y esa mirada de quien entiende que cada momento cuenta. Vi mucho de cómo era yo con mis hijos a su manera. Cuida, protege, haz lo mejor que puedas con lo que tienes. Quizás eso fue lo que nos conectó tanto, la experiencia de haber sostenido un bar en solitario durante tanto tiempo. Teníamos un bagaje similar, cicatrices similares. Y en lugar de alejarlo, lo acercó. No necesitábamos fingir nada ni intentar parecer más fuertes o más jóvenes de lo que éramos. Estábamos allí, con todas las marcas del tiempo, y aún así dispuestos a intentarlo de nuevo. Creo que eso fue lo que me conmovió tanto. Nunca pensé que alguien pudiera volver a verme completo, pero él me vio. Un día me invitó a ir a una feria de antigüedades en un barrio vecino. Estaba lejos, pero él se encargó de recogerme e irse con tranquilidad, como siempre. La feria estaba llena de puestos que vendían cosas antiguas, llenas de historia, discos, libros, objetos de porcelana, fotografías antiguas, y me perdí en un puesto que vendía broches antiguos. Cogí uno que me recordó a uno que usaba mi abuela y se lo mencioné sin esperar nada. Al final de la feria, cuando ya me había olvidado del broche, me entregó un pequeño paquete envuelto en papel de seda. Era él, el broche, el mismo que a mí me había gustado. Dijo, pensé que te quedaría bien. En ese momento sentí ganas de llorar, no por el regalo en sí, sino por el gesto, la atención, el cariño que nadie me había demostrado de esa manera durante años. Después de ese día, nos volvimos aún más cercanos. Mis hijos empezaron a notarlo y, al principio, pensé que les parecería extraño. Después de todo, fue una etapa de mi vida en la que todo el mundo me veía simplemente como la abuela, pero para mi sorpresa, lo apoyaron. Dijeron que me vieron más feliz, más liviana y que solo querían verme bien. Fue un gran alivio escuchar eso, porque una parte de mí todavía cargaba con culpa, como si estar enamorado a esa edad fuera una especie de egoísmo. Pero cuando pasamos nuestra vida cuidando a los demás, llega un momento en que necesitamos dejar que nos cuiden también a nosotros. Y eso fue lo que me hizo, sin siquiera darse cuenta. Cuidé mi tiempo, mi estado de ánimo, mi soledad. Y yo, sin planearlo, fui haciendo espacio dentro de mí para que él se quedara. Con el tiempo, comencé a pensar en él durante las cosas simples de mi día. Cuando hacía café, cuando veía algo gracioso en la televisión, incluso cuando escuchaba una canción vieja, estaba en todo, de una forma tan natural que ni siquiera parecía nuevo. Pero entonces llegó un momento extraño, que hasta el día de hoy me deja confundido cuando lo recuerdo. Era domingo y quedamos en ir al parque con los nietos. Todo estuvo bien, como siempre, pero él no apareció. A él ni siquiera le importó, ni siquiera respondió a los mensajes. Esperé casi 2 horas sentada en un banco con mi nieto preguntando si iba a llegar el abuelo de mi amigo. Regresé a casa con la sensación de haberme rociado con agua fría. No fue solo decepción, fue también preocupación. Eso no encajaba con su estilo. Él nunca desapareció así. Al día siguiente, todavía no había dado señales de vida. Confieso que me invadió un sentimiento mixto de ira y miedo. Pensé en todo,
¿Le habrá pasado algo? Se rindió, estaba enfermo. Decidí llamar a su hija, a quien solo había visto una vez, pero que me había dado su número en una de esas conversaciones entre familias. Ella respondió con voz cansada y dijo que estaba bien, pero prefería estar solo un rato, que a veces tenía esos momentos desde que su esposa había fallecido. No sabía cómo reaccionar. Entiendo, por supuesto, que cada uno tiene su dolor y sus agujeros, pero me dolió porque ya estaba involucrado, y ser apartado sin ninguna explicación directa me arrojó de nuevo a ese viejo lugar de invisibilidad. Estuvieron 5 días sin ningún contacto, 5 días en los que me sentí dividida entre respetar su espacio y luchar contra el impulso de llamar a su puerta y preguntarle qué había sucedido. Al 6.º día apareció. Tocó el timbre como si nada hubiera pasado, con expresión un tanto avergonzada y un tanto cansada. Llevaba en sus manos un pequeño jarrón con una orquídea blanca. Abrí la puerta y me quedé allí. Solo dijo: «Lo siento, fui un cobarde, no quería que vieras esta faceta de mí». Nos sentamos y me explicó que hay momentos en que se encierra en sí mismo, que se siente culpable por seguir adelante, como si traicionara la memoria de su esposa, que conmigo se sentía feliz, pero a la vez tenía miedo de volver a perder. Y lo entendí porque yo también lo sentí así, y en el fondo solo queremos a alguien que pueda soportar estos momentos con nosotros. Ese día no lo solucionamos todo, no hubo un final feliz inmediato ni una declaración cinematográfica, solo silencio, otra vez, pero un silencio que decía: «Estoy aquí». Y eso fue todo lo que hizo falta. Nos abrazamos y él lloró, yo también. No era tristeza, era alivio. De poder ser vulnerable con alguien después de tanto tiempo de ser fuerte todo el tiempo. Después se hizo más presente, pero sin exagerar, respetando mi tiempo también. Y creo que fue entonces cuando me di cuenta de que esto era amor verdadero, porque el amor verdadero no grita, no exige, no invade, él simplemente se queda, y empezamos a valorar aún más los momentos juntos. Un paseo, un café, una conversación en el sofá mientras la televisión está encendida con algún programa tonto del domingo. Momentos que quizá para otras personas no significan tanto, pero para mí, se convirtieron en todo. Después de ese día, nunca más desapareció. A veces estaba más tranquilo, más introspectivo, pero ahora me decía cuando necesitaba espacio, y yo, a mi vez, aprendí a respetar eso sin pensar que era rechazo. Lo cierto es que aprendemos a amar de forma diferente a medida que envejecemos. Entendemos que no se trata de estar juntos todo el tiempo, sino de ser el refugio del otro. Una tarde estábamos sentados en el porche de casa, y él simplemente dijo: «Ya no me esperaba esto». Para nosotros, yo tampoco, fue como si la vida hubiera dado un regalo extrañamente envuelto, en medio de una rutina común, a través de 2 niños que solo querían jugar juntos. Y eso, para mí, se convirtió en una de las cosas más hermosas de toda la historia. Empezó sin que nos diéramos cuenta. Por supuesto, la vida no se convirtió en un cuento de hadas. Todavía teníamos nuestros dolores, nuestras peculiaridades, nuestros límites, pero también hubo una alianza que se construyó lentamente y con cuidado. No teníamos prisa, no necesitábamos demostrarle nada a nadie, y lo más bonito es que, aún con todo el equipaje, o quizás gracias a él, pudimos vernos realmente. A mis nietos les encantaba, lo llamaban abuelo adoptivo, y eso me calentó por dentro. Verlo allí, sentado en el suelo jugando con autitos, aún con dolor de espalda, oyendo a buscar pan con mi nieto más pequeño solo porque le gustaba oler la panadería, era un amor que se desbordaba hacia todos los que estaban alrededor. Un amor maduro, pero lleno de ternura. Pero entonces ocurrió algo que no esperaba. Un fin de semana normal. Acordamos encontrarnos en el parque. Llegué a tiempo. Me senté en el mismo banco de siempre y esperé, solo que esta vez no apareció. De nuevo. La diferencia es que esta vez no era luto,
no era tristeza, era silencio, y esta vez, no regresó al día siguiente, ni al siguiente. Llamé, envié un mensaje, nada, incluso su hija no sabía mucho qué decir. Dijo que había viajado para visitar a un pariente lejano y que necesitaba reflexionar un poco. No entendí, estaba confundido, todo iba tan bien, tan estable. Esa desaparición me dejó atónito, reviví viejas inseguridades. ¿Hice algo mal? ¿Está cansado? Se sintió asustado y huyó otra vez. Hubo semanas de silencio, ninguna respuesta, ninguna explicación, hasta que decidí dejar de esperar, no por orgullo, sino por protección, porque amar es también saber cuándo volver a uno mismo, y eso fue lo que hice. Regresé a mi rutina, a mis nietos, a mis plantas, a mi lectura, pero lo cierto es que en todas partes todavía estaba su presencia. El banco del parque, la taza que le gustaba, la lista de reproducción que hicimos juntos, y me dolió, sin saber el motivo de la desaparición repentina, más aún después de todo lo que hemos pasado. No fue solo una historia sobre dos personas que se conocieron y luego se distanciaron, fue una historia de reconstrucción, y aún así, simplemente se detuvo, desapareció como si se hubiera evaporado. Después de un tiempo, dejé de esperar que regresara. El centavo cayó poco a poco, como un grifo que gotea hasta secarse. Pasé semanas repasando nuestras viejas conversaciones, tratando de encontrar alguna señal, alguna frase que indicara que estaba a punto de irse, pero no había nada. Eso fue lo que más me dolió. Estaba presente, atento, comprometido, y de repente, desapareció. Ninguna lucha, ninguna despedida, ninguna justificación, y esta falta de cierre se convirtió en un tipo diferente de dolor. No fue como perder a alguien por la muerte, sino como perder a alguien por el vacío, un silencio interminable. Hasta el día de hoy, no sé qué pasó realmente, nunca más volví a saber de él. La hija tampoco respondió a mis mensajes, y poco a poco tuve que aceptar que quizás nunca lo sabría. Aún así, no me arrepiento de nada, no me arrepiento de haberme permitido sentir todo eso, de haberme entregado aunque tuviera miedo, de haber vivido esa conexión que fue tan sincera mientras duró. Incluso hoy, cuando me senté en ese banco del parque, sí, todavía voy allí, lo recuerdo, la forma en que hablaba lentamente, las historias que contaba, el cómodo silencio que compartíamos. A veces me pregunto si todavía piensa en mí. Si te lo pierdes, si tuvieras tus razones y no pudieras explicarlas, o simplemente decidiste seguir otro camino, sin mirar atrás. La verdad es que nunca tenemos todas las respuestas. Y, por mucho que te moleste, la vida es así, llena de comienzos sin finales y finales sin previo aviso. Hoy cuando me preguntan si estoy solo digo que estoy conmigo mismo, que ya no siento ese vacío desesperado que tenía antes, porque aún con su desaparición, algo quedó. Esto es lo que redescubrí sobre mí, que todavía soy capaz de amar, de enamorarme, de abrirme, que todavía sé entregarme y lo más importante, que todavía soy capaz de recibir amor también. Nadie me lo puede quitar. Y aunque ya no está, lo que vivimos fue real, fue intenso, fue hermoso, fue suficiente para recordarme que la vida no termina solo porque pasan los años. Había enterrado ese lado de mí y de repente volvió a florecer, no por él solo, sino porque yo lo permití, y eso me cambió. De vez en cuando me imagino cómo sería si regresara, si un día volviera a sonar el timbre y estuviera él allí, con esa misma sonrisa tranquila y ese pequeño jarrón con orquídeas en las manos. No sé qué haría. Una parte de mí quería respuestas, otra parte solo quería ese fuerte abrazo de nuevo, pero ya no me quedo parado esperando. Si vas a volver, que sea por deseo y no porque te veas obligado, porque lo que ofrecí fue verdad y merezco lo mismo, y si nunca vuelve a aparecer, también está bien. Ya entendí que no todo amor llega para quedarse. Algunos llegan solo para recordarnos quiénes somos y que aún es posible sentirlo. No cuento esta historia para causar lástima ni dramatizar nada.
Te digo esto porque si alguien del otro lado piensa que ya lo ha vivido todo, que ya pasó la etapa del amor, que ya no vale la pena intentarlo, quiero decirle que sí, vale la pena, aunque se acabe, aunque confunda, incluso si no hay respuesta, porque lo que viví fue tan fuerte que me sacó de mi inercia, me hizo sentir cosas que pensé que nunca volvería a sentir. Y eso no tiene precio, a veces solo necesitamos una chispa para recordar que estamos vivos. Y me sentí viva, verdaderamente, después de tanto tiempo siendo solo la madre, la abuela, la cuidadora, volví a ser una mujer, y eso fue liberador. Hay días en que lo extraño, por supuesto, todavía tengo el broche que me regaló, está aquí, dentro de una cajita con otros recuerdos que guardé de nosotros, y hay días que, de la nada, recuerdo algo que dijo, o cómo se ajustaba las gafas cuando estaba nervioso, y sonrío, ya no es un dolor sofocante, es un anhelo pacífico, una presencia ausente que, de cierta manera, todavía camina conmigo, no sé dónde está, si está bien, si piensa en mí, pero sé lo que dejó en mí, y por muy extraño que fuera el final, la historia valió la pena, porque era real, y porque, aún con el silencio del final, todavía prefiero haber vivido esto que haber pasado toda mi vida sin saber que el amor podía volver, aun cuando ya lo habíamos perdido. Lo más extraño de todo es que nunca más volví a saber de él. Ningún mensaje, ninguna noticia de su hija, ninguna indicación de que algo malo hubiera sucedido. Simplemente desapareció, como si hubiera sido solo una agradable pausa en mi historia. A veces me sorprendo a mí mismo preguntándome si él era real, pero luego miro las fotos, los viejos mensajes, los recuerdos en mi corazón, y sé que lo fue real, simplemente no hubo ninguna explicación, no hubo ningún resultado, no hubo cierre. Y aunque esto pueda parecer incompleto para mucha gente, he aprendido a aceptar que algunas historias simplemente terminan así, abruptamente, en silencio y sin posibilidad de entender por qué. Es difícil, pero es parte de la vida. No todo viene con un punto. A veces simplemente desaparece. Y eso es todo. Y quizás esa sea la mayor lección de todo esto. La vida puede sorprendernos en cualquier momento. Y el amor también, incluso cuando piensas que ya no es para ti. Aun cuando ya has aceptado vivir sola, incluso cuando ya te hayas rendido, aprendí a permitirme, y fue ese permiso el que me devolvió a mí mismo. Así que si estás escuchando esto ahora mismo y te sientes como yo me sentí, quiero decirte, no cierres las puertas, no endurecer demasiado, no te escondas de lo que aún puede pasar, porque la vida, a veces, nos prepara reencuentros que nunca imaginamos. Y aunque después todo desaparezca, aunque haya silencio, habrá valido la pena. Porque por un tiempo, me vieron, yo fui amado, y sobre todo, me permití volver a amar.